Buenos Aires, 1925. La ciudad amanece bajo una lluvia persistente. Es el 11 de septiembre, un día que cambiará todo para Héctor Moreau. Él es un inmigrante francés de 30 años, un hombre buscando su lugar en el mundo, un jornalero en los frigoríficos de la ciudad. Ese día, un simple retraso, quizás el destino, le hace perder su turno de trabajo. Pero ese pequeño giro de la fortuna lo coloca en la escena de un accidente. Un tranvía ha chocado, y en medio del caos, la lluvia y los gritos, algo extraordinario sucede. Eran las 9 de la mañana. Mientras los bomberos luchaban por liberar a los atrapados y la policía tomaba declaraciones, una muchacha de 23 años se abrió paso entre la multitud de curiosos. Su delantal gris de la fábrica textil, La Argentina, y su pelo recogido bajo un pañuelo azul la delataban como una trabajadora que había decidido hacer una pausa en su rutina por algo más importante. Se llamaba María Rosa Greco, hija de inmigrantes italianos, y había convencido a sus compañeras de llegar tarde al turno para poder ayudar a los heridos. Se acercó a Héctor, que estaba sentado en el borde de la vereda, con un corte superficial en la frente y una expresión de shock que lo aislaba de todo el caos a su alrededor. Rosa se agachó junto a él. Su voz era un susurro en medio del estruendo. ¿Te duele mucho?, le preguntó, mientras sacaba un pañuelo impecablemente limpio de su bolsillo y lo presionaba con suavidad sobre la herida. En ese instante, algo cambió. Héctor levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por primera vez desde el impacto, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Ahora ya no, respondió. Entre la multitud, un hombre moribundo lo busca con la mirada. Se llama Archibald Keating. Con su último aliento, le entrega a Héctor dos cosas, una pesada llave de hierro forjado y un sobre sellado. Ella sonrió tímidamente y se sonroja mirándolo a los ojos. Y así, en medio de la desgracia, comenzó su historia. Durante los siguientes 2 años, sus vidas se entrelazaron en una rutina de amor sencillo y profundo. Se encontraban los domingos, después de la misa de 11 en la parroquia del Salvador. Sus citas eran paseos por la belleza florecida del Rosedal, o tardes frías endulzadas con chocolate caliente y churros en el bodegón de don Armando. Se escribían cartas llenas de promesas y sueños, cartas que Rosa atesoraba en secreto bajo su colchón, como si fueran joyas. El amor creció, sólido y real, hasta que en 1927, en esa misma parroquia donde se veían cada domingo, se casaron. La ceremonia fue sencilla, seguida de una fiesta alegre en el patio de la pensión donde Héctor había pasado sus primeros años en la ciudad. La vida le sonreía. Pronto llegaron los hijos, 3 varones que llenaron la casa de risas y juegos. Vicente nació en 1928, Héctor, hijo, en 1930, y el pequeño Jorge en 1933. Héctor era un hombre trabajador. Héctor, confundido, abre el sobre más tarde. Dentro encuentra un viejo plano de una casa y una carta con una sola frase críptica. La casa de Thames, 1840, espera a quien escuche a los muertos. La dirección lo lleva a una imponente casona de estilo colonial inglés, abandonada, con un aire de grandeza olvidada. La puerta, al abrirse con la llave de Keating, cruje como un lamento. La casa es un gigante dormido, 3 plantas y un ático que parece tocar las nubes grises de Buenos Aires. Héctor descubre que fue el hogar de la familia Keating, quienes llegaron de Inglaterra en 1902, cargados de sueños que, de alguna manera, se pudrieron entre esas paredes. Pero el destino de Héctor no estaba solo ligado a esa casa. Con los ahorros que juntaba del frigorífico y los turnos extras que hacía por las noches, logró comprar un terreno grande en Villa Devoto, un barrio tranquilo, lejos del ruido y el humo del centro de la ciudad. Allí, con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, construyó la casa de sus sueños. No era una mansión imponente como la casona inglesa de los Keating, esa otra casa que protagonizaba leyendas urbanas. No, esta era una casa diferente. Tenía 2 plantas, un techo de tejas francesas rojas y un jardín delantero donde Rosa cuidaba sus rosales con una devoción casi maternal, como si fueran sus otros hijos. Era un hogar humilde, cálido,
pero sobre todo, era suyo. En esa casa fueron felices, verdaderamente felices. Vivieron años dorados, llenos de momentos que se convertirían en recuerdos imborrables. Pero la felicidad, a veces, es frágil. En 1955, una tos persistente empezó a apagar la vitalidad de Rosa. Pronto, la tos trajo sangre. Los médicos dieron un diagnóstico devastador: tuberculosis avanzada. La enfermedad la consumió rápidamente. Rosa murió en abril de 1956, durante un otoño especialmente frío que pareció extender su manto gris sobre la familia para siempre. Héctor se quedó solo con sus 3 hijos, en una casa que de repente se sentía enorme y vacía. Los silencios se hicieron dueños de los pasillos, y el perfume de Rosa parecía flotar en el aire, aferrado a la ropa guardada en los cajones, un fantasma dulce y doloroso. Los años pasaron, y los chicos crecieron bajo la sombra de la ausencia. Vicente se convirtió en contador. Héctor, hijo, encontró su vocación en la marina mercante, viajando por mares lejanos, y Jorge, quizás marcado por la enfermedad de su madre, estudió medicina. Uno a uno, formaron sus propias vidas y se fueron del hogar familiar. La casa de Villa Devoto, que una vez fue un nido de amor y risas, quedó grande, demasiado grande para un viudo que envejecía hablando con las fotografías de su amada Rosa. Héctor padre murió en 1981, en una fría noche de invierno. Lo encontraron en su sillón favorito, frente a la chimenea apagada. Su mirada estaba fija en la escalera, como si en su último aliento estuviera esperando ver bajar a Rosa una última vez, con su sonrisa y su pañuelo azul. La casa pasó a manos de Vicente, el hijo mayor. La historia de esta familia comienza una Nochebuena, la del 24 de diciembre de 1983. Vicente, el padre, subió al ático buscando adornos navideños. Estaba un poco mareado por la sidra, un poco nostálgico, pero en lugar de guirnaldas y bolas de colores, encontró algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un espejo ovalado con marco negro, cubierto por una tela bordada con las iniciales AK. Vicente nunca había visto ese espejo. La curiosidad le ganó. Al quitar la tela, la superficie no reflejó el desorden del ático ni su propio rostro. Lo que vio fue una habitación idéntica, pero transportada a los años 20. Había gente vestida de época, un hombre con bigote canoso, una mujer pálida y de luto, y detrás de ellos 3 niñas idénticas, de unos 7 años, vestidas de blanco con lazos negros. Las 3 niñas lo miraban fijamente, como si pudieran verlo a través del tiempo. En ese exacto instante, en la planta baja, Marta, su esposa, sintió el primer latido de 3 corazones dentro de ella. Estaba embarazada de trillizas. Vicente, sin decir nada a nadie, bajó el espejo envuelto en su tela y lo colgó en el dormitorio matrimonial. Simplemente dijo que quedaba lindo. Marta, que nunca había creído en supersticiones, empezó a tener la misma pesadilla noche tras noche. 3 niñas pequeñas le suplicaban que las dejara salir juntas. Las trillizas nacieron el 13 de septiembre de 1984, a las 3:14 de la madrugada. Lucía, Sofía y Camila. El parto fue asombrosamente simétrico. Las 3 pesaron exactamente 2 kilos 380 gramos. Las 3 midieron 48 centímetros. Y las 3 abrieron los ojos al mismo tiempo, mirando al techo, como si escucharan algo que nadie más podía oír. Desde bebés, su conexión era extraña, casi sobrenatural. Nunca lloraban al mismo tiempo, sino en canon, como un eco que se retrasaba un segundo entre una y otra. Si una se enfermaba, las otras 2 presentaban los mismos síntomas al instante, incluso estando en habitaciones separadas. Y lo más inquietante, si separaban a una del grupo, a las 3 les empezaba a sangrar la nariz simultáneamente, sin importar la distancia que las separara. Eran 3 cuerpos, pero un solo organismo. Y fue entonces, con la llegada de la nueva generación, cuando la casa empezó a cambiar. Al principio, eran solo detalles extraños, cosas que podrían atribuirse a la casualidad o a la imaginación. Los rosales que Rosa había plantado con tanto amor,
de repente, empezaron a florecer en pleno invierno, pero sus pétalos no eran rojos ni blancos. Eran negros como el carbón. Las trillizas desarrollaron una forma de comunicación propia. Hablaban entre ellas sin mover los labios, en un silencio lleno de palabras invisibles. A veces, Vicente y Marta las encontraban en la cocina a las 3 de la mañana, sentadas en perfecta fila, con la mirada fija en la pared donde antes colgaba el retrato de su abuela Rosa. Cuando les preguntaban qué hacían, ellas respondían con total naturalidad que la señora del pañuelo azul les estaba contando cuentos. Pronto, los detalles dieron paso a sucesos que desafiaban toda explicación lógica. El viejo reloj de pared de Héctor padre, que llevaba años sin funcionar, comenzó a detenerse siempre a las 3:14 de la madrugada, la hora exacta en que Rosa había fallecido. En las fotografías familiares nuevas, detrás de las sonrisas de las niñas, aparecía a veces una silueta borrosa, la figura de una mujer con un delantal gris. Las pesadillas de las trillizas eran otro fenómeno aterrador. Las tres se despertaban al mismo tiempo, gritando al unísono la misma frase en francés antiguo, un idioma que ninguna de ellas conocía. «N'ouvrez pas l'autre porte», no hay que abrir la otra puerta. Y luego estaba el ático. El ático, que siempre había sido un espacio vacío y polvoriento, empezó a tener vida propia. Se escuchaban pasos de botas pesadas arrastrándose por el suelo de madera y de vez en cuando el sonido metálico e inconfundible de una llave grande girando en una cerradura que, simplemente, no existía. Aterrados, Vicente y Marta decidieron que no podían seguir viviendo allí. Intentaron mudarse, 2 veces. Y las 2 veces, el destino, o la casa, se lo impidió. El camión de mudanzas cargado con sus pertenencias sufrió un accidente idéntico al del tranvía de 1925. El motor se apagó, sin ninguna razón aparente, justo en medio de las vías del tren, y fue arrollado por un tren de carga que apareció de la nada. Sobrevivieron, pero el mensaje fue claro. A la tercera, ya no lo intentaron más. Se rindieron. Y así, la casa de Villadevoto, aquella que Héctor construyó con amor para Rosa, empezó a absorber la oscuridad de otras leyendas, como si las paredes de la casona inglesa de los Keating se hubieran fundido con las suyas, mezclando 2 historias de tragedia y misterio en una sola. Desde 1995, la casa permanece deshabitada, un monumento silencioso a una historia de amor que se torció hacia el espanto. Las trillizas, que hoy son mujeres de más de 40 años, viven cada una en un país diferente, lo más lejos posible de su hogar de la infancia. Se niegan rotundamente a volver, y sobre todo, se niegan a estar juntas en Buenos Aires. Viven con una certeza aterradora. Dicen que si las 3 pisan juntas el umbral de esa casa otra vez, la otra puerta, esa de la que hablaban en sus pesadillas, se abrirá de una vez por todas, liberando lo que sea que esté esperando detrás. Y en algún lugar de ese ático oscuro y polvoriento, dentro de un cajón oxidado, todavía descansa la llave de hierro que Héctor Moreau recibió aquel día de lluvia en 1925. Una llave que abrió la puerta al amor de su vida, y quizás también a una condena. Ahora, la llave espera, silenciosa, a que alguien tenga el valor o la maldición de volver a usarla. El 13 de septiembre de 2025, a las 3:13 de la madrugada, las 3 volvieron. Lucía llegó desde Madrid en un vuelo que nadie recordaba haberle vendido. Sofía apareció en el aeropuerto de Ezeiza sin equipaje ni documentos, diciendo que ya no hacían falta. ¿Y Camila? Camila simplemente estaba en la puerta de la casa cuando el taxi de sus hermanas frenó en seco. Llevaba allí desde la medianoche, descalza, bajo una lluvia fina, vistiendo el mismo camisón blanco que usaba a los 11 años. No dijeron nada. No era necesario. Las 3 hermanas caminaron en una fila perfecta, tal como lo hacían en aquella tarde lejana en el jardín, y entraron. La casa las recibió con un suspiro largo, un sonido que parecía haber estado contenido durante 30 años. Las luces se encendieron solas, una a una, trazando un camino hacia el salón principal.
El piano ya estaba tocando una melodía antigua y melancólica, y ahora, por fin, eran 6 manos las que lo tocaban, 3 de carne y hueso, y 3 de una sombra helada que danzaba sobre las teclas. Subieron la escalera sin ninguna prisa, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada escalón de madera crujía con el peso de alguien que no estaba allí, un eco de pasos fantasmales. Llegaron al dormitorio de sus padres, una habitación que había permanecido sellada en el tiempo. El espejo ovalado de marco negro las esperaba, destapado por primera vez desde 1983. Pero ya no reflejaba la habitación actual, reflejaba otra, la misma estancia, pero en el año 1920, el salón de los Keating, el mismo que Archibald Keating, hijo, vio en la noche en que intentó huir, justo antes de que un tranvía lo detuviera para siempre. En el reflejo, las otras 3 niñas estaban de pie. Eran idénticas a Lucía, Sofía y Camila, pero sus ojos estaban vacíos. Su piel era translúcida como el cristal empañado. Llevaban lazos negros en el pelo y vestidos de luto de la época. Detrás de ellas, una figura sombría, la de Archibald Keating, hijo, sostenía la llave de hierro original, la misma que Héctor Moreau guardó con recelo durante toda su vida. Las trillizas vivas se acercaron lentamente al espejo. Las trillizas muertas, en el otro lado, sonrieron al mismo tiempo, una mueca sincronizada y escalofriante. Entonces, sucedió. Lucía levantó su mano y tocó el frío cristal. En ese instante, la superficie se volvió líquida, como agua negra y espesa. Una por una, las 3 hermanas cruzaron el umbral. No hubo gritos, no hubo resistencia. Era un regreso, una rendición. Cuando la última, Camila, puso el pie del otro lado, el espejo se solidificó de golpe y cayó al suelo, haciéndose añicos. Miles de fragmentos se esparcieron por la madera, pero ninguno reflejaba nada, porque ya no quedaba nadie en la habitación para ser reflejado. En el silencio profundo que siguió, la casa pareció respirar aliviada. Abajo, en el salón, el piano terminó su melodía. 6 manos se detuvieron al unísono. Y por primera vez en 100 años, la casona de Villadevoto quedó en silencio absoluto. Pero no estaba vacía, porque ahora eran 6 niñas las que habitaban la casa. 3 de carne, que ya no envejecerían jamás, y 3 de sombra, que por fin tenían un cuerpo que habitar. Y cuando alguien, algún día, se atreva a cruzar el umbral de esa casa, las encontrará jugando en el jardín. 6 niñas idénticas, vestidas de blanco y negro, saltando a la comba con una soga hecha de la misma llave de hierro que abrió la puerta del pasado. Cantan en un francés antiguo, muy bajito, una canción infantil que se pierde en el viento. Trois pour une pour trois. La porte est ouverte, on ne ferme plus jamais. 3 por una por 3. La puerta está abierta, no se cerrará jamás. Y la casa, por fin, está completa. Por fin está en paz. O eso es lo que ellas creen. Porque en algún lugar muy profundo, en el sótano donde nunca nadie miró, la verdadera puerta, esa que Rosa intentó cerrar con el sacrificio de su propia muerte, acaba de empezar a abrirse lentamente. Y lo que hay detrás, ni siquiera las 6 juntas están preparadas para verlo. El verdadero terror apenas está por comenzar. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.